Mesa directiva plenaria de esta 64ª legislatura. La que suscribe, diputada Leticia Mozo Hernández, integrante de la representación parlamentaria del Partido del Trabajo de esta 64ª legislatura, y con fundamento en el artículo 65 de nuestra Constitución Política y haciendo uso de las facultades que nos confiere la Ley Orgánica, me permito presentar a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan las fracciones 16ª, 17ª y se adiciona la fracción 18ª al artículo 5 de la Constitución Política de nuestro Estado Libre y Soberano de Guerrero, misma que se sustenta en la siguiente exposición de motivos. Sin lugar a duda, uno de los grandes problemas que enfrentan los países en torno a las cuestiones de salud es el cáncer. De acuerdo a la definición que proporciona la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es un término genérico utilizado para designar un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. También se habla de tumores malignos o neoplasias malignas. Una característica definitoria del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos en proceso que se denomina metástasis. La extensión de la metástasis es la principal causa de muerte por esta enfermedad. Respecto al cáncer en la niñez y en la adolescencia, según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es una de las principales enfermedades que causan la mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo. En cada año se diagnostica cáncer aproximadamente a 274,000 niñas y niños menores de 0 o entre 0 a 19 años. En América Latina y el Caribe se estima que alrededor de 30,000 niñas y niños y adolescentes menores de 19 años resultan afectados por el cáncer y anualmente de ellos casi 10,000 fallecerán a causa de esta enfermedad. El cáncer infantil comprende numerosos tipos de tumores diferentes que se desarrollan en este grupo de población. Los tipos más comunes son la leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma y los tumores sólidos como el neuroblastoma y el tumor de Wilms. En los países de ingresos altos, más del 80% de los niños afectados de cáncer se curan, pero en muchos países de ingresos bajos y medianos, la tasa de curación es aproximadamente del 20%. Las defunciones evitables debidas a los cánceres infantiles en los países de ingresos medianos y bajos se produce a consecuencia de la falta del diagnóstico oportuno. Los diagnósticos incorrectos o tardíos son las dificultades para acceder a la atención sanitaria, el abandono de tratamientos, la muerte por toxicidad y las mayores tasas de recidivas. Respecto a la situación en México, de acuerdo con las proyecciones de la población de los municipios de México 2010-2030, del Consejo Nacional de Población hasta el 2018, la población de niñas, niños y adolescentes entre 0 a 19 años fue de 44,697,145, de los cuales 24,493,673 no cuentan con ningún tipo de seguro social. Lo anterior resulta preocupante debido a que el cáncer es una enfermedad muy costosa que ocasiona un gasto considerable a las familias de los pacientes y puede condicionar cierto grado de empobrecimiento. De acuerdo con los datos del registro de cáncer en niñas y niños, las tasas de incidencia por millón hasta el 2017 fueron el 89,6% nacional y 111,4% en niños de 0 a 9 años y 68,1% en adolescentes. De acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia del Gobierno de México, de fecha 1 de septiembre del 2023, el cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre las niñas y los niños.
Respecto al estado de Guerrero, la exdirectora de prestaciones médicas del IMSS, la doctora Célida Duque Molina, señaló que en el año 2022 Guerrero contaba con una población de 1.370.000 niñas y niños y jóvenes y que se diagnostican un promedio de 26 nuevos casos cada año, además de tener una alta afluencia de menores que son enviados de hospitales del instituto en Chilpancingo, Ciudad Altamirano, Zihuatanejo, Taxco e Iguala. De lo anterior se desprende la necesidad de implementar las acciones conducentes para garantizar que efectivamente ningún niño y niña o adolescente con cáncer en nuestro estado de Guerrero se quede sin tratamiento y atención médica. Por ello, es que someto a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa para que nuestra Constitución se establezca que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la atención oportuna y tratamiento gratuito de cualquier tipo de cáncer, incluyendo diagnóstico, tratamiento médico, medicamentos y cuidados paliativos. El Estado deberá garantizar la disponibilidad y la accesibilidad de estos servicios sin distinción alguna y proveerá los recursos necesarios para asegurar la atención integral y de alta calidad, señalando que la ley respectiva establecerá las bases y modalidades y procedimientos para hacer efectivo este derecho. El impacto del cáncer infantil se traduce en años de vida perdidos, en mayores desigualdades y en dificultades económicas. Esto puede y debe cambiar, depende de todas y todos nosotros. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y en correlación con los artículos 23, fracción primera, 229, 231 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, número 231, someto a consideración de esta soberanía para que, previo trámite legislativo, se apruebe la siguiente iniciativa. Artículo primero, se reforman las fracciones 16ª y 17ª del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero para establecer un orden en las fracciones. Artículo segundo, se adiciona la fracción 18ª al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero para quedar como sigue. Fracción 18. Toda niña y todo niño y adolescente tiene derecho a la atención y tratamiento gratuito de cualquier tipo de cáncer, incluyendo diagnóstico, tratamiento médico, medicamentos y cuidados paliativos. El Estado garantizará la disponibilidad y accesibilidad de estos servicios, sin distinción alguna, y proveerá los recursos necesarios para asegurar la atención integral y de alta calidad. La ley respectiva establecerá las bases, modalidades y procedimientos para hacer efectivo este derecho. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. Segundo, en términos del artículo 199, numeral 1, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, remítase el presente decreto a los ayuntamientos del Estado y al Consejo Municipal de Ayutla de los Libres para los efectos legales conducentes. Tercero, remítase a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado para su conocimiento y efectos legales procedentes. Cuarto, publíquese el presente decreto en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias por la